Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado, ¿no? El día de hoy espero que todos en sus casas estén súper bien. Es domingo, domingo de parodia. Antes de empezar este programa de Rodolfo del Prado, primero quiero invitarte a suscribirte a mi canal, accionar la campanita, darle un like y compartir estos episodios juntamente conmigo y yo con todos ustedes. También le quiero pedir a todos mis suscriptores que vean los comerciales, ¿no? No solamente los comerciales cuando grabo estos episodios, sino también cuando hago las parodias, ¿no? Que son importantes para que tengan sentido hacerlas realmente, ¿no? El día de hoy quiero mandarle un saludo súper grande a una suscriptora que el día de ayer me hizo una pregunta y me dijo: Rodolfo, ¿estás triste? ¿Tienes algo? Te veo cabizbajo. Y yo le dije no, le dije que mañana le iba a contestar, o sea, por hoy día. Panamá, Dania Mujica. Gracias por preguntar, porque a veces es importante preguntar. Y de acá se agradece de todo corazón, ¿no? El día de hoy de repente me voy a ir a comer más tarde. Me ha recomendado un restaurante, bueno, un poco saliendo de aquí de donde estoy, que vaya. Me ha dicho que es muy bueno, así que vamos a ver qué cosa es lo que comemos en ese restaurante y espero llevarle las imágenes a todos ustedes. El día de hoy Rodolfo del Prado se abre nuevamente con su público para que puedan conocerlo un poquito más quién es, ¿no? Y a pesar que ha pasado el tiempo, sigo siendo exactamente la misma persona. El tiempo no ha pasado en balde, el tiempo ha sido para mejorar, ha sido para pensar, el tiempo ha sido para pulirse un poco más, dejando de lado aquel personaje sarcástico, como lo digo siempre a todos ustedes, ¿no? Que no va de acorde a la realidad, aquel personaje que se ha creado como si fuera una telenovela, el malo de la película, para dejar a entrar en este momento, perdón, a Rodolfo del Prado, el real, el verdadero, que siempre viene a esta plataforma a robarte una sonrisa. Claro que sí. La semana antepasada, domingo antepasado, le conté la primera parte de mi historia, mi niñez. Qué tan dura pudo haber sido, ¿no? Después, el domingo que le aconteció, le conté un poco de mi adolescencia. Y yo quiero decir una cosa, Dios me ha bendecido grandemente en mi vida. He podido mejorar mi economía, pero la he podido mejorar con la humildad necesaria que se necesita para poder estar sentado ahorita frente a ustedes. Yo no sé qué pasará el día de mañana. He tenido subidas, he tenido bajadas dentro de mi vida, y dentro de esas subidas y bajadas que he tenido, he llegado a tener muchísimo dinero y también no he tenido absolutamente nada. Pero si el día de mañana, por obra del destino, llego a ser alguien importante dentro de este medio, seguiré manteniendo la misma humildad que me caracterizó toda mi vida. Porque el dinero no hace a las personas hacen el dinero. Y cuando tú mantienes la humildad y no te llenas de egocentrismo ni de cosas, sacándole en cara al público lo que tienes, terminas siendo aquel personaje querido del mundo del espectáculo y también de la farándula. Cada persona que está dentro de este canal y que me ha venido apoyando desde la primera vez, para mí es valiosa. Es como aquella lucecita que se prendió para brillar juntamente conmigo. Me olvidé de prender la lucecita. Así que vamos a empezar el día de hoy contándole una parte más de mi vida. Una suscriptora, no voy a mencionar su nombre, no tengo permiso, me dijo: Rodolfo, pero ¿tú no crees que es un poco, cómo te puedo decir, complicado que toques tu vida y que hables de ella? No, dije, porque mi vida no tiene nada que ocultar. Yo quiero decir una cosa, toda mi vida, a lo largo del tiempo, yo decidí ser feliz.
Yo no tengo que ocultar nada a nadie. Y yo solamente estoy aquí sentado vendiéndoles a ustedes un personaje. Mi vida se respeta y mi vida es privada. Y aquellas personas que quieren hacer escarnio de mi vida privada, pues déjenme decirle que yo no tengo nada que ocultar. Y que todo queda en familia y que todo queda dentro de mi entorno social y amical. Así que no hay nada ni nadie que me pueda dañar. Algunas personas dirán, no, él es el hijo del rey, no es el hijo del rey. No me importa lo que digan, porque yo sé en mi corazón quién soy. Y eso es lo que interesa al final de todas las cuentas. Mi público sabe quién soy y eso me alegra y me llena de alegría. Mi público me quiere porque yo he sembrado en ellos el cariño. Cariño que pienso conservar a pesar de que pasen los años. Pero así estamos, amigos. El día de hoy, Rodolfo del Prado le vuelve a contar una parte de su vida que espero yo, con mi historia, sienta que no son los únicos y que todo, absolutamente todo, se puede lograr cuando hay la predisposición en el corazón y cuando has tenido los valores suficientes, morales inculcados en tu vida para poderlo lograr. A pesar de que muchas veces venimos de familias disfuncionales, como en el caso mío, cuando tú tienes en el corazón querer hacer las cosas bien, las logras. Y yo soy, se podría decir, un referente sobre el tema. A ver, cuando llegué a la adolescencia y no sabía qué cosa iba a hacer con mi vida, qué cosa iba a hacer y cómo iba a estudiar, y haber empezado tantas penurias y necesidades dentro de la vida, al igual que muchos de ustedes, la tristeza siguió invadiendo mi hogar. Pero detrás de una tristeza siempre hay una luz que brilla, que está allí, que nos llena de esperanzas, que nos llena de esa esperanza que a veces no vemos, pero que está allí. Lo que hice fue ponerme a trabajar. Trabajé limpiando casas, trabajé desatorando desagües, trabajé como parqueador de carros, trabajé como agente de seguridad o guachimán, como lo llaman algunos, trabajé en el serenazgo, trabajé vendiendo gelatinas en la calle, trabajé de tantas cosas, vendiendo ropa como ambulante, vendiendo caramelos. Hice tantas cosas en las cuales no me arrepiento. Y cosas buenas, por supuesto. Era un chico atlético, de buen físico, no feo. Y una vez me pasó que me fui vendiendo gelatinas con mi fuente a una galería, a una tienda grande. Y una chica me preguntó, ¿qué hace un chico tan guapo como tú vendiendo gelatinas cuando tienes para más? Y yo tuve vergüenza, no le voy a negar. Porque tenía para más, pero no tenía los medios económicos para hacer más. Por ahí están los animalitos que vuelan del campo, ¿no? Cuestión que me hizo sentir muy triste, pero feliz a la vez porque podía trabajar. Me dijeron, dije, no, estoy pagando la universidad, dije yo. Mentira. Después con el tiempo me fui a trabajar en un restaurante. En el restaurante llegué bien vestido porque siempre andé bien arregladito, pobre pero limpiecito. Y la señora me miró y me dijo, ¿un chico como tú quiere trabajar de mozo en ese lugar? Y yo le dije, sí. No, me dijo, me pareció un poco mal de parte de ella, ¿no? Eso para la gente de pueblo, no para ti, me dijo. Te ves muy bien, que no creo, pero si quieres el trabajo te lo doy. Nuevamente me sentí mal, no acepté el trabajo, porque dije, bueno, si voy a trabajar de mozo, me voy a un restaurante mejor, porque eso fue lo que ella me recomendó, me fui a un restaurante mejor. En el transcurso de mi vida trabajé muchas veces de ayudante de cocina. Una vez estuve en un restaurante trabajando como ayudante de cocina y una rata apareció dentro de un restaurante lindo, hermoso, bello, que nadie pensaría en la vida que había un roedor tan grande dentro de ese lugar. Se metió entre las gaseosas, los refrescos y me dijeron a mí que yo sacara las gaseosas y los refrescos uno por uno, exponiéndome que ese roedor me pueda morder. Aparte de haber pasado necesidad y haber pasado explotación, decidí pues ser independiente en algún momento de mi vida. Estaba cansado de la explotación de la gente. Y déjeme decirle que lo logré.
Con los años de sacrificio pude lograrlo. Claro. Pero ¿por qué Rodolfo del Prado no estudió? Se suponía que había terminado el colegio, ¿no? Se había graduado y ya estaba listo para estudiar en una universidad o en un instituto tratando de buscar una carrera que lo pueda ayudar. A ser quien soñó ser. Pero no, me tocó a mí, pues se podría decir, ser el hermano padre, ¿no? Porque como éramos tan pobres, no había plata, no había dinero, a veces había, a veces no había. Cuando hubo, ¿no? Para comprar las cosas necesarias, pero cuando no hubo, porque así era. Mi papá era un mujeriego, tenía una y otra mujer, pero en fin. Entonces, mi mamá lavaba ropa para la calle y yo tenía que trabajar. Pasaron los años, mi papá también aportaba en la casa y yo también trabajaba y a mi mamá le daba su plata para ayudar con la comida y con las cosas del hogar. Pasaron los años y vino el divorcio. O la separación, mejor dicho, ¿no? Porque nunca hubo divorcio, ellos convivían. Mi mamá se casó con mi papá o se metió con mi papá en una relación cuando tenía 14 años. Y mi papá le llevaba 10 años, mi papá tenía 24 años de edad. Mi mamá prácticamente era una niña. Tuvo su primer bebé a esa edad. Pero ¿saben una cosa? Ahora que pienso en eso, me conmueve el corazón pensarlo. Una niña de 14 años con un bebé pobre, ¿no? Pero es parte de la vida, claro. Juanita por ahí está haciendo bulla, ahorita la voy a agarrar de los pelos. ¡Agarra los pelos, Juanita! Y así me juego con todos acá, yo en la casa. Cuando cumplí 18 años, 19 por ahí, nunca había salido a una discoteca. A los 20 años recién me fui a una discoteca. Yo nunca había ido a una discoteca. Y las discotecas en mi época empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 12 de la noche. ¡Uy, qué maravilla! Cuánta santidad había en esa época todavía, ¿no? Mi papá, teníamos problemas en una casa, siempre hay problemas, ¿no? Un día tocaron la puerta de la casa, ¿no? Fuimos a abrir la puerta y era una mujer que buscaba a mi padre, diciendo a aquella mujer que mi padre, pues, era el amigo de su esposo. Ella vino con un bebé entre sus brazos. Hasta ahí yo trabajaba en lo que podía, pero ayudaba a mi mamá, pero no al 100%, porque mi papá todavía estaba en casa, ¿no? Aquella mujer vino, habló con mi papá, salió de la casa afuera y le dijo a mi papá: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo aquí porque tú conoces a mi esposo y mi esposo pues no le da el tarro de leche como debe al bebé, que por aquí, que por allá, ¿verdad? Y mi mamá estaba ahí también porque mi mamá salió a la puerta. Y mi mamá dijo: pobrecita, esta mujer, dijo, qué hombre tan malo. Mi papá dijo: yo no tengo nada que ver, no sé quién eres tú, anda, si tú tienes algún problema con tu marido, anda, búscalo, que él te dé el tarro de leche, yo qué puedo hacer por ti, no puedo hacer nada. La mujer se fue llorando, obviamente. Después de tiempo la mujer volvió a venir, pero en esta oportunidad ya no volvió pues para decir que su esposo no le daba la leche. Ella volvió a venir, estando embarazada mi mamá, del último de mis hermanos, volvió a venir a decir que ella tenía un hijo de mi padre. Obviamente no recibí yo la noticia, sino una de mis hermanas. Y me van a disculpar porque hay momentos que yo me pongo así triste porque es parte de mi pasado y bueno, en fin, no. Mi hermana me buscó y me dijo: hay una mujer que dice que la que está a la vuelta es es mujer de mi padre, de nuestro padre. Y yo dije: ¿qué? ¿Cómo va a ser? Obviamente fui a ver y lo primero que hice al llegar yo, mirar a la criatura, le dije: ¿que eres hijo de mi padre? Y me dijo que sí. Todos nosotros tenemos un lunar que mi papá tiene, uno blanco y uno oscuro, uno negro, ¿no? Y ese lunar viene de generaciones, de la generación
de toda la generación de mi padre, ¿no? Y es un lunar que todos nosotros hemos heredado. Mi papá era muy machista. Mi papá decía que para que nosotros, pues, cuando nacíamos, teníamos que tener el lunar de su familia, de parte de su madre. Y todos nosotros teníamos el mismo lunar, incluidos los nietos de él en la actualidad. Tienen el lunar de mi padre. Cuando yo vi a esa criatura, le pregunté dónde estaba el lunar. Ella me contestó y me dijo, en el mismo lugar donde lo tengo yo, en el tobillo, en el talón, ¿no? Del pie. Yo lo miré y yo no vi absolutamente nada. Y le dije, no, ese no es hijo de mi padre. Mi padre toda la vida le había sacado en cara a mi madre que dónde está el lunar de sus hijos para que sean sus hijos. Y ahora que tenía que pedirlo, nunca lo pidió. Cuando llamé a mi madre y se enfrentó con la mujer, mi mamá le quiso pegar, no lo voy a negar. Pero yo le dije, mamá, déjela, porque existe un Dios y existe el karma. Mi mamá le metió un cachetadón, y que no hay que negarlo. Obviamente la criatura la tenía yo, o mi hermana creo. Y conversó con ella y le contó cómo lo conoció, por qué mi papá faltó a una Navidad, cuando mi papá nunca faltaba a las Navidades. Con quién estuvo con ella, qué pasó con las fotografías, que en algún momento nosotros nos tomamos con un rollo de 36 fotografías. Solamente llegaron 3 donde estábamos nosotros, pero en ninguna estuvo mi mamá, porque ella la rompió. Y se lo dijo a mi madre en su cara. Mi madre le dijo, lárgate y llévatelo. Y la mujer se fue. Al tiempo después, yo le dije, hablé con mi mamá, en ese mismo momento, y le dije, mamá, ¿qué va a hacer? No sé, hijo, me dijo, yo amo a tu padre. Yo hablé con ella y le dije, mamá, si usted lo va a perdonar, perdónelo, pero no es el momento para perdonarlo. Es el momento que usted se dé su lugar como mujer para que él valore a quien tiene dentro de su casa. Mi papá vino a la casa pidiendo perdón, diciendo que era un error, que esa mujer era una tal por cual, que por aquí, lo mismo, lo típico que hablan todos cuando se meten con alguien. Y mi mamá lo perdonó muy rápido. Yo me fui donde mi madre, le dije, no debió haberlo perdonado tan rápido. Debió haberse dado su lugar, pero mi madre lo perdonó. Al tiempo, la mujer volvió a venir. Pero antes, retorciendo toda la historia que le acabo de contar, mi papá se equivocaba de nombre. A mi mamá se llama Gloria y le decía Nelly. Y mi mamá decía, perdón, me has cambiado de nombre, así que si tienes un síntoma así, tu marido está con otra mujer. Cuestión que mi papá decía, no, lo que pasa es que te he dicho Nelson. Después con el tiempo, volviendo al tema nuevamente, sabíamos que era la mujer, ¿no? La cuestión es que mi papá, para no equivocarse, a sus hijos les puso los nombres de nosotros. Mi nombre a uno de sus hijos, el nombre de mi hermana y de mi otro hermano a sus hijos, y nos desterró prácticamente. Creó un conflicto entre familias. Cuando en aquella Navidad que les contaba, que mi papá nunca llegó, mi mamá lloró como no tienen idea. Nunca lo voy a olvidar. Cuando un padre se va de una casa, no porque una mujer te quite algo, porque no te quita nada. Lo que no es tuyo, no es tuyo, nunca fue tuyo. Pero cuando entra una mujer como entró esta, no mujer, que el karma se encargará de hacerle pagar cada cosa, cada lágrima de mi madre, entró a destruir un hogar, destruyó una familia, dejó sin comer a hijos. Cuando es una buena mujer no hace eso. Cuestión que mi mamá lo perdona y al tiempo ella vuelve con otro hijo, con el nombre de nosotros, de algunos de mis hermanos. Y eso sí, mi mamá no lo perdonó. Volvió a destruir un hogar. Una mujer que sabía que mi madre tenía 9 hijos, una mujer que se metió por los ojos. Cuando vino la segunda vez, mi papá le pidió perdón, como sea, porque solamente era una pobre arrabalera que se metió entre las ramas para destruir una familia. Si bien es cierto, mi papá seguía queriendo a mi madre, pero la otra usaba, pues, sabrá Dios qué,
para tratar de complacer a un hombre. Mi papá siguió rogando, pidió perdón hasta el final. Dijo que ya no iba a estar con esa mujer, pero mi mamá, su dignidad, su amor propio, su vida fue pisoteada, dejando su niñez por un hombre que no valía nada. Cuando él se va, porque mi mamá prácticamente lo bota, mi mamá entra en una depresión muy fuerte y comenzó a tratar de buscar refugio, trabajando obviamente. Yo tuve que trabajar nuevamente, pero ya siendo padre prácticamente, ¿no? Porque era hermano padre. Así mi papá se moleste con lo que estoy diciendo, es la realidad de las cosas. Cuando mi mamá comenzó a atender a mis hermanos últimos, era yo quien iba al hospital. Tenía 12 años, nacía uno. Tenía que yo ir al hospital para recoger a mi madre del hospital. Tenía que contarle los latidos, tenía que comenzar a cambiar pañales, dar leche, biberón. El último de mis hermanos me llamaba papá o papi o papito. Y cuando mi papá se enteró de eso, mi papá dio el grito al cielo, dijo que su papito era él. Mi hermanito que tenía 2, 3 años decía, no, mi papito es él, tú eres mi papá. Mis hermanos crecieron sin padres, sí. Se hicieron solos, crecieron, se hicieron grandes, se hicieron fuertes. Claro que sí, se hicieron así. Yo traté de darle el mejor ejemplo. Trabajé para que no faltara un plato de comida para mi madre. Trabajé para... Dejé de estudiar, dejé de hacer cosas en mi vida solamente para dedicarme a ser un ejemplo y para que mi familia, dentro del hogar, después de haberse largado ese hombre, pues no muriera de hambre, porque era el hijo mayor. Cuestión que pasaron los años, él desapareció, aparecía solamente cuando era la Navidad. Nunca trajo un plato de comida para mis hermanos. En una oportunidad lo encontré yo a él, pues comiendo en una esquina de un lugar. Mientras que mis hermanos tenían que comer, él estaba comiendo con la mujer como si no pasara absolutamente nada. Yo fui, le reclamé, le dije de cosas y le dije, ¿cómo no te atoras? Que tú no piensas que tienes hijos, los has abandonado a todos y te has ido dejando ese gran vacío en tus hijos. Eres un mal padre. Prometió ir a la casa para darle de comer a mis hermanos. En todo el tiempo que mi madre se separó de él, sufrió mucho. Yo vi el sufrimiento de mi madre. Y esa mujer se regocijaba en el sufrimiento de mi madre. Con el tiempo, nosotros nos enteramos de que la hija mayor de él, aquella hija que llegó con esa mujer la primera vez, no era hija de mi padre. Que tiene el apellido de mi padre, sí, pero que no era hija de mi padre. Esta mujer estaba con uno y otro por la calle, por todos lados, encamándose con el primero que le decía hola y encontró al muy viejonazo, o sea, mi padre, y le dijo, este es tu hijo, y él le creyó, y obviamente con eso lo amarró, pero no contenta con eso, tuvo otro hijo más, que fue el que destruyó el hogar. Peor aún, con el tiempo, la hermana de ella muere de cáncer, de la mujer obviamente. Al morir de cáncer, lo llama a mi padre y le confiesa que esa hija que él tuvo la primera vez no era su hija y que era hija de otro hombre. Obviamente esta mujer había tenido otra hija de otro hombre. Esta era la otra hija de otro hombre y después supuestamente los dos restantes supuestamente en teoría son hijos de él, pero él nunca le pidió lunar a sus hijos como lo hizo con mi madre. Sus hijos son el sufrimiento de mi madre. En algún momento tratamos nosotros de reunirnos, ¿no? En algún momento, y el chibolo venía con una soberbia, sacándole en cara a mis hermanos lo que mi padre nunca les había dado. Eso pasó muchos años para eso. Y obviamente encendía mi ser. Yo por eso prohibí a mis hermanos que pudieran juntarse con ellos, aquellos niños crueles en ese momento, porque ahora son hombres. El último tiene 25 años, la otra le lleva por 2 años y así sucesivamente 2 años cada uno. O sea, 25, 27, 29. No son niños, ya son hombres adultos. Iban a mi casa
cuando ellos tenían 16, 15 años, a refregarle a mis hermanos que tenían la misma edad, porque eran contemporáneos, cosas. Porque mi papá, después de todas las cosas que hizo, que se desapareció, cuando mi madre lo encontró, fue y le reclamó la pensión de sus hijos. Porque nunca dio ni un sol, nunca dio ni un centavo. Porque él, ¿qué hacía? Le reclamaba y a la semana siguiente se mudaba y se iba a vivir a otro lado. Porque la mujer le decía, hay que mudarnos, hay que mudarnos. Nunca esa mujer hizo que mi padre llevara un kilo de arroz o frijoles a la casa. Nunca, nunca. Y cuando en algún momento lo volvieron a encontrar a él, mi mamá le dijo, ellos son tus hijos, tú también tienes que ver por él, y se los dio. Porque era encontrarlo, no encontrarlo, encontrarlo, no encontrarlo. Se mudaba, se iba de casa, se cambiaba de casa y así iba. Mi mamá se los dejó para que no se mude, para que le ayude con la responsabilidad. Yo ya estaba independiente, vivía aparte, no vivía con ellos. Cuando yo fui a la casa a ver a mi mamá, le dije, ¿dónde están mis hermanos? Y me dijo, están con tu padre. ¿Cómo que con mi padre? No entiendo. Para que me ayude económicamente también con ellos. Yo dije, no, no puede ser. Y para esto un sobrino mío, que es el mayor, que ya es un hombre, me dijo, tío, cuando ellos están allá, porque yo he ido, la mujer le comienza los ningunea, los trata mal. Pone a sus hijos a jugar PlayStation y ellos le dicen, no, ustedes miren, sirve la comida y lo sirve al último. Y mi padre permitía eso, o no lo sabía, no lo sé. Cuestión que yo fui a la casa de esa mujer. Le toqué la puerta, le puse el pie en la marco de la puerta y le dije a ella, quiero preguntarte a ti una cosa. ¿Dónde están mis hermanos? Ellos salieron y me dijo, pasa, siéntate, toma café, porque así era la víbora, por supuesto. Yo le dije, no he venido a tomar un café contigo, he venido a ver a mis hermanos. Y le pregunté a mis hermanos en su delante si ella los había tratado mal. Se quedaban callados, no me decían absolutamente nada, pero después le dije, nunca más mis hermanos volverán aquí. Y yo solamente te digo una cosa, si tú te vuelves a acercar a mi familia, vas a tener un problema conmigo. Me dijo, lárgate, llévatelos, no me importa. Y me los llevé. Si realmente hubiera sido una buena mujer, si realmente hubiera sido pues alguien buena, no hubiera hecho lo que hizo. Juanita, ¿cuántos minutos van? 5, 10, 15, 20, 23, 28. Perfecto. Bueno, amigos, Rodolfo del Prado se despide con su historia. Quiero decir una cosa, va a continuar, por supuesto que sí, pero para despedirme quiero decirles que cuando algo te hace mal, cuando algo te lastima, cuando ves a tu madre llorar, cuando ves todo el sufrimiento de los hijos de la otra parte, no tienen la culpa de nada. Por supuesto, no hay rencor en mi corazón para los que dicen ser mis hermanos. No lo he probado que lo sean, pero no existe rencor en mi corazón. Los psicólogos te dicen que cuando algo te lastima y te hace daño, aléjate de esas personas. Y yo lo que decidí fue eso, alejarme de aquellas personas que vivan su vida y nosotros la nuestra. Ellos son el fruto del sufrimiento de mi madre. Y la única forma de honrarla y darle el lugar que ella tuvo como padre prácticamente de todos nosotros es manteniéndonos juntos como hermanos nosotros. Yo no sé si ellos serán hijos al final de él o no. No lo sé. La primera sé que no lo es. Los otros dos no lo sé. Pero quiero decir una cosa. Si tu padre y tu madre te abandonaran, porque me sentí abandonado, sabrán, hay un Dios que me cuida y que me protege. Y quiero decir que en mi corazón no existe rencor hacia ellos. Ellos no son los culpables, ni siquiera para la mujer. No existe rencor ni siquiera para ella. Pero cuando hay tanto dolor en medio de todas las desgracias, decides tú alejarte y mantenerte al margen de todo. Yo le dije a mi padre en algún momento, si usted me dijera ahorita que tiene otros hijos que no hubieran lastimado y herido a mi madre, yo iría diciendo, ¿quién es? ¿Dónde está? Que no lo conozco para irlo a buscar. Si tuviera otra relación en la cual no hubiera habido tanto sufrimiento, que se los voy a volver a contar en el próximo programa, entonces yo le dije a él, yo lo aceptaría sin dudarlo 1000 veces. Pero no, ellos viven felices por su lado y nosotros por nuestro lado.
son hombres ya hechos y derechos, ¿no? Gente de bien hasta donde tengo entendido, y nosotros también estamos así, pero igualitos, somos felices. Ellos felices, no les deseo mal por nada del mundo, que les vaya bien, que Dios los bendiga, pero que así estamos bien. Y no solamente lo digo yo. El perdonar no significa el que tú seas amigo, oye esto. No, el perdonar es que en tu corazón no exista odio, en el mío no existe. Yo vivo mi vida y mi felicidad. Me despido. Les debo la siguiente parte que falta, por supuesto. Esto todavía no termina, continúa. Me despido diciéndole que en mi corazón no hay resentimiento. Me despido diciéndole que yo soy. Rodolfo del Prado. Y que yo soy el Hijo del Rey. Me despido diciéndoles que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz, y que nos vemos hasta el próximo episodio de la vida y de la historia de Rodolfo del Prado. Bye bye.